Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Con la ayuda del Señor queremos darle continuidad a lo que en el programa anterior estuvimos compartiendo con ustedes, que es cómo seguir adelante, cómo seguir enfrentando la vida a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. ¿Cómo puedo yo seguir desarrollándome en mi vida? Porque hay veces que vamos a llegar a un momento donde vamos a querer tirar la toalla, como decimos. Pero el deseo de nuestro corazón es animarle, el deseo de nuestro corazón es decirle que Dios tiene un propósito y que también Dios nos da la llave para triunfar en medio de las pruebas. Quiero leerles entonces una vez más el capítulo número 3 de la Epístola a los Filipenses, del verso 7 en adelante, porque es allí donde hemos estado aprendiendo algunos principios que nos van a enseñar cómo poder seguir adelante aún en medio de las situaciones difíciles. Pablo le está escribiendo a los hermanos de Filipos y les dice esta forma: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hagamos un alto acá, porque aquí hemos aprendido tres cosas. Para poder esforzarnos y seguir adelante en medio de las luchas, Pablo nos recomienda, en primer lugar, establecer correctamente nuestras prioridades. Y es que al menos que nosotros sigamos enfocándonos en nosotros, ego, y eso produce orgullo, enfocándonos en las posesiones y en los placeres de este mundo, nunca estaremos a la altura del propósito de Dios. ¿Cómo puedo seguir adelante? Debo de establecer a Dios en primer lugar en mi vida, como Pablo lo citó acá. Él tenía muchos logros y tenía mucho conocimiento. Y esto dice, lo he dejado a un lado por tal de conocerle a Él. La segunda observación que hicimos en el programa anterior es que después de que yo establezco a Dios como el objetivo principal en mi vida, debo de entender que es necesario tener seguridad. Pablo dice, hasta ser hallado en Él. Ese es el secreto. No es lo mismo enfrentar los problemas en Cristo que fuera de Cristo. Cuando usted está en Cristo, usted va a tener la seguridad de disfrutar las promesas del Señor. Y Pablo lo cita en el pasaje que ya hemos leído. Y en tercer lugar, la tercera observación, es que vamos a tener la esperanza por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que al enfrentar las pruebas y las luchas de la vida, nuestra mayor necesidad es llegar a entender que tenemos esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Continuamos entonces en esta segunda parte y voy a repetir un verso que ya les leí, que sería el versículo número 10, porque el final de este versículo contiene una cuarta observación que vamos a aprender hoy en relación a cómo seguir adelante en medio de las pruebas, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y escuche, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué significa participar de los padecimientos de Cristo? Seamos claros, hermanos.
Pablo no nos está diciendo que disfrutaba de sufrir o que el sufrimiento le está llevando a tener un valor especial para con Dios. No, en la historia de la iglesia han habido personas que querían convertirse en mártires por la causa de Cristo. Y algunos creían que si padecían o morían por la causa de Cristo, ganarían un favor especial con Dios. Pablo no está mencionándonos en esta escritura del verso 10 de Filipenses 3. Él no servía al Señor por ganar algún favor. Ya él conocía la plenitud del favor de Dios en su vida, porque por causa de Cristo disfrutaba de una posesión perfecta para con el Padre. De hecho, podemos decir que Pablo estaba sorprendido por la profundidad de la bondad que había recibido de parte de Dios. Escuche lo que dice Romanos 11:33 acerca de esto. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando Pablo decía que quería participar de los padecimientos de Cristo, no estaba diciendo que podía añadir algo a lo que Cristo ya había hecho. La obra de Cristo para salvación fue una obra perfecta, fue una obra completa. Cuando Jesús murió en la cruz, en Juan 19:30 hay una frase clave: consumado es. Esto significaba que todo lo que él estaba haciendo, ya nadie más podía hacer algo más. La ira de Dios había quedado completamente satisfecha con la obra del Señor Jesús. Su sacrificio fue de una vez y por todas a favor de la humanidad y para todos los tiempos, y cumplió totalmente con las demandas del Padre para nuestra salvación. Por eso el apóstol Pedro escribe en su primera epístola, capítulo número 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pablo sabía más que todas las demás personas que no se podía añadir nada a lo que Cristo había hecho para su salvación. Su confianza estaba puesta completamente en la obra culminada de nuestro Señor Jesucristo. Para comprender entonces lo que Pablo está queriendo decir, debemos de prestar atención a una palabra clave en el texto de Filipenses 3:10, y es la palabra participación. Y la participación, dice, de sus padecimientos. Pablo anhelaba ser partícipe. El énfasis en esa frase participación de los padecimientos de Cristo se hace en esta primera palabra, participación. El deseo de Pablo no era padecer, sino ser parte de una intimidad más profunda en todo aspecto con Cristo. Cuando nosotros estamos en momentos difíciles, Dios tiene nuestra atención. No solo en esos momentos, sino en todos. Más que cualquier otro momento, ahí aparece Dios. Nos encontramos más dispuestos a escucharle cuando las cosas se nos son quitadas. Eso es una gran verdad. Las lecciones que aprendemos en el Valle de la Vida son a menudo más poderosas cuando estamos bajo presión que cuando estamos relajados. De hecho, en el Salmo 23, 4, 5, nos dice que podemos experimentar la presencia de Dios cuando estemos en los valles de la muerte. Aunque ande en valle de la sombra de la muerte, no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En este verso hay varias cosas que quiero que usted preste atención. El salmista nos dice que no sentía temor del valle de sombra de muerte, porque Dios el Señor estaba con él. No iba a tener que atravesar el valle solo, y cuando las cosas se tornaran más oscuras, él iba a experimentar la compañía de Dios a través de su presencia, porque Dios iría caminando con él a través de ese valle.
A pesar, amados hermanos, que las pruebas y los sufrimientos que tenemos son situaciones difíciles, acá el salmista declaraba otra cosa que tenemos de parte de Dios. No solo su presencia, sino habla de que la vara de Dios era su aliento. La vara en los tiempos del rey David era un instrumento que el pastor de ovejas usaba para guiar y proteger a las ovejas de los enemigos o de los peligros en el camino. La vara podía usarse además para defender a las ovejas y mantener a las ovejas enfocadas en su camino. Así que el salmista también experimentaba esa maravillosa dirección de Dios, como también la protección. Mire, no solo la compañía de su presencia, sino dirección y protección en medio de los momentos de mayor dolor. Pero también sigue diciendo el mismo Salmo 23 a partir del verso 5, que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La mesa y el aceite eran símbolos de abundante bendición. La abundante bendición de Dios era vertida en los momentos más difíciles de la vida, en la experiencia del rey David. Mientras sus enemigos observaban, Dios colmaba al salmista con abundante comida y derramaba aceite sobre su cabeza. De tal manera que los enemigos podían hasta sentirse desconcertados de ver cuánta bendición. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Su presencia se hacía evidente en esos momentos de sufrimiento y esto le permitía al salmista empaparse de las bendiciones de Dios mientras sus enemigos buscaban hacerle daño. En ese sentido, Pablo percibió esta misma experiencia en cuanto a la maravillosa compañía que un cristiano puede tener en medio de su sufrimiento. No temió lo que las personas podían hacer, le hablo de Pablo, ni tuvo temor de enfrentar las pruebas porque él sabía que sin importar cuán difícil se tornaran las cosas, Dios estaría con él e iba a experimentar su presencia, su bendición, su dirección, su protección en los momentos difíciles. Debemos de considerar que la compañía que Pablo experimentaba en su sufrimiento fue tan maravillosa que casi deseó poder permanecer más en esa constante sufrimiento, porque lo que él veía en medio de eso era superior a lo que normalmente veía. Pero en otro aspecto, mis amados hermanos, estoy tratando de explicarle lo que significa padecer juntamente con Cristo. Ciertamente hay sufrimiento, pero también hay bendición, porque tenemos la presencia de Dios, porque tenemos la dirección y la protección de Dios. De eso estamos hablando. Otro aspecto a aprender de la participación de los sufrimientos de Cristo es que el mayor deseo en la vida del apóstol Pablo, ¿sabe qué era? Compartir a Cristo con aquellos que le rodeaban. Él quería que se supiera que esa salvación en Cristo era algo no solo para él, sino también para todos. Pablo estaba dispuesto a pagar el más alto precio por compartir las buenas nuevas de salvación y esperanza a las personas. Por eso es que sufría grandemente, porque mientras compartía el evangelio con otros, hubieron ocasiones en que ese mensaje no siempre fue bien recibido. Pablo experimentó golpes, fue apedreado, burlas y muchas veces su vida estuvo a poco de sufrir la muerte. Cuando el Señor, por ejemplo, llamó a Ananías para que fuera a hablarle a Pablo acerca de lo que él había experimentado, en Hechos capítulo número 9, verso 15 y 16 cita: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Observe, Pablo sabía lo que significaba padecer por Cristo
en relación a la extensión de su reino. Pablo le dijo a Timoteo, de tal manera, por la conclusión y la experiencia, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. El Señor Jesús les había anticipado a sus 12 discípulos el precio que habían que pagar por seguir a Él como discípulos. Cuando Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo número 9. Amado hermano, si usted quiere ser un seguidor del Señor Jesucristo en un mundo de pecado y de tinieblas, necesita entonces saber que debe de estar preparado para sufrir por su nombre. No siempre usted va a ser aceptado y Satanás hará todo lo posible para hacerlo tropezar. Usted se va a convertir en el objeto de sus ataques. Pero, ¿sabe algo? No quiero que usted se desanime con esto que le estoy diciendo, sino que se anime porque eso es glorioso. ¿Por qué es glorioso, hermano? Porque Dios ha prometido caminar con usted a través de los valles de la vida y Él estará cerca para fortalecerle y para bendecirle cuando usted experimente esos momentos difíciles. Dice amén. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo para que ministrara en su nombre, lo llamó a un ministerio que requería padecimientos y persecución. Lo leímos. Pero Pablo no tenía temor de esto, sino que estuvo dispuesto a padecer para que otros pudieran escuchar de Cristo y vinieran a Él. Y no solo fue Él. En general fue la actitud de los apóstoles. Leemos en Hechos capítulo número 5, verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos se regocijaban, hermanos, cuando eran azotados por predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque eran dignos de ese sufrimiento. Entonces yo quiero hacerle las siguientes preguntas. ¿Usted siente hoy la dicha de tener la compañía de Cristo en sus sufrimientos? ¿Lo ha experimentado a lo largo de su caminar? ¿Está dispuesto a padecer para cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Él para su vida? Necesitamos tener los ojos abiertos a la realidad de que Él no nos va a abandonar en nuestro dolor. Su presencia es real, hermanos. Yo le invito a que abra sus ojos para que usted vea esto y que haga un esfuerzo para no desesperarse, para esperar en Él y en la evidencia de su presencia. Porque no olvide, Él ha prometido caminar con usted en esos momentos cuando usted está en esos valles. Así que le invito a tomar su cruz con alegría y con ese ánimo de trabajar para la extensión del reino del Señor. Cuando enfrente las pruebas de la vida es importante que también entienda que no está solo, pues está unido a Cristo y Él también sufrió por nosotros. Y en medio de nuestro dolor podemos experimentar su paz y en medio de nuestras pruebas también hay gozo y consuelo. Así que no olvide este cuarto aspecto que le estoy hablando de cómo puede usted seguir adelante en medio de sus pruebas. Usted es partícipe de ese padecimiento, que en medio de ese padecimiento Dios le bendice abundantemente. Pero sigamos el texto bíblico porque vamos a aprender más aún. Dice el verso 10 final, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Déjeme explicarle lo siguiente. Cuando el Señor Jesús se enfrentó a la terrible muerte de la cruz, Él clamó a su Padre diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A pesar del terrible dolor y la agonía asociada a su muerte, el Señor Jesús estuvo dispuesto a dejar a un lado
todo para llevar a cabo la voluntad del Padre. Entonces, cuando el apóstol Pablo decía que quería ser semejante a Cristo en su muerte, estaba queriendo decir también que él estaba dispuesto a dejar todo lo que poseía de la misma manera que Jesús lo había hecho por él. No había nada que él no sacrificara por su Señor. Hablo de Pablo. Él estaba identificado con la cruz del Señor. Jesucristo, que se veía a sí mismo muriendo con Cristo en aquella cruz, ya no vivía para sí, sino que su vida estaba dedicada a cumplir la voluntad de su Señor. Por eso lo leemos en el texto célebre de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando a Pablo se le advierte los peligros que iban a enfrentar en Jerusalén en Hechos 21:13, dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Pablo le decía a sus hermanos que le apoyaban en Éfeso también que su vida no tenía ningún valor si no la usaba para completar la tarea que Dios le había dado. Leemos en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. Amados hermanos, el mayor deseo de Pablo era ser como Cristo en su muerte. Él estaba dispuesto a entregar su vida en sacrificio de la misma manera que Cristo lo había hecho por él. Jesús también entregó su vida como un acto de obediencia a la voluntad de su Padre. Pero no todos los sacrificios, escuche, son un acto de obediencia. Quiero que entienda usted eso. Una cosa es un sacrificio basado en la obediencia, pero existen sacrificios que no estaban basados en obediencia. Por ejemplo, el profeta Samuel amonesta al rey Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo número 15, cuando él realiza un sacrificio en desobediencia al mandamiento de Dios. Léalo. Pero también Jesús cuenta la parábola en Lucas capítulo número 18, del verso 10 en adelante, cuando dos hombres suben al templo, escuche, a orar. Estaban en una conexión espiritual. Uno fue recibido, enaltecido, y otro fue humillado. El fariseo dice que ayunaba 10 veces, pero lo hacía de una manera que no deshonraba al Señor. Era un hombre orgulloso que miraba con desprecio a los demás y se creía más espiritual que los demás, por lo cual Dios rechaza su sacrificio. Dios no acepta todo tipo de sacrificios. Podemos ofrecer sacrificios a Dios con actitudes erróneas, como la parábola que ya le cité, pero también podemos hacer sacrificios que nunca Dios nos ha pedido que hagamos. Por ejemplo, Pablo quería pelear la batalla que Dios le había dado que peleara y quería correr la carrera que Dios le había puesto para que corriera. Por eso, antes de su muerte, el apóstol le escribe a su joven amigo Timoteo en su segunda carta, capítulo número 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, escuche, la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Observe la seguridad que Pablo tenía de haber hecho lo que Dios le había pedido. Por eso él dice, la buena batalla la ha peleado.
Él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él es muy claro en esta expresión. No se refiere a cualquier batalla, sino a la buena. Era la batalla que Dios le había dado que peleara, la carrera a la que Dios le había llamado y la fe que Dios le había dado para predicarla. Pablo iba a partir en ese momento para encontrarse con su Señor, con la seguridad de que ese sacrificio que hizo en su vida había sido de tal agrado y eso era honra para su Señor. ¿Y de dónde salió todo esto? Porque él había sido obediente. Existe un gran número de siervos desanimados que se han dado por vencido debido a las luchas que se le interponen en el camino. Hay otros que son tentados y motivados por el orgullo. Han alcanzado la fama haciendo algo que Dios nunca los ha llamado a hacer. Entonces debemos de entender que el objetivo de Satanás es desviarnos, distraernos. Puede que él nos desaliente a través de las luchas o nos entretenga con el éxito. Sin embargo, Jesús solo hizo lo que el Padre le dijera que hiciera. Juan 5:19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Nuestro Señor Jesús vivió y murió, escuche, en la absoluta obediencia a la voluntad y en el propósito de su Padre. Su muerte sacrificial fue un acto de obediencia y enfrentó la muerte sabiendo que había sido fiel al llamado de Dios. Y ese era el deseo de Pablo. Pablo le sigue recordando en esa segunda carta a Timoteo esto, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, que un atleta solo obtiene el premio si compite de acuerdo a las reglas. Pablo nos está llevando entonces que los sacrificios eran resultados de la obediencia del Señor Jesús, y eso era algo legítimo para que garantizara que su vida fue agradable a Cristo, como fue la muerte de Jesús al Padre. Y eso es lo que quería Pablo, ser semejante al Señor. Hay otra cosa que debemos analizar acerca de ser partícipes de su muerte. La muerte de Cristo no fue una señal de derrota. La muerte de Cristo fue una señal de victoria. No fue el fin, pues Jesús venció la muerte y Él se levantó sobre ella y resucitó y fue a estar con su Padre en los cielos. Y eso también Pablo lo tenía firmemente anclado en él, y él quería experimentar la misma victoria de su muerte. Escuche lo que él escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La muerte de Pablo, como también la de Cristo, es un escalón para algo mayor. La resurrección era el paso para poder entrar a la presencia del Padre. Por eso, por su muerte, Pablo llegaría a la resurrección de entre los muertos, dice el verso 11 del capítulo 3 de Filipenses. En la muerte él encontraba gran esperanza, pues el Señor había vencido la muerte y también él lo haría. El apóstol no se sentía aterrorizado por las amenazas de muerte, sino más bien era la puerta a una eternidad con Cristo y era el camino hacia la victoria. Las personas podrían quitarle la vida, pero no arrebatarle la fe, la esperanza. Y Pablo anhelaba el día en el que esto sucedería en la presencia del Señor. Por eso no es posible que usted y yo como cristianos le tengamos miedo a morir
cuando hay un diagnóstico médico, cuando hay una amenaza, una extorsión. Si somos creyentes, debemos de ver que esa amenaza nos acerca a la vida total en Cristo. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo murió Jesús? ¿Tuvo una muerte sacrificial? Sí. ¿Una muerte obediente? Sí. ¿Y murió venciendo la tumba? También. Pues Pablo quería vivir y morir de esa forma. Y la pregunta es, ¿usted quiere eso? Piensa en su muerte sacrificial, una muerte en obediencia, pero con la esperanza de la resurrección. Lleve esto a su corazón, porque cuando usted enfrente las pruebas, debemos, al igual que Pablo, comprometernos a seguir el ejemplo de Jesucristo, ofreciéndonos en sacrificio y siguiendo fieles en obediencia a la voluntad del Padre, sabiendo que sin importar lo que ocurra, venceremos y seremos victoriosos por medio de Cristo. ¡Ah, qué extraordinario eso! Dice amén ahí donde nos está escuchando. Yo quiero terminar hablando de un tercer aspecto importante. Leamos otra vez el pasaje de Filipenses capítulo número 3, solo que ahora dirijamos nuestra atención con dos versos, el 12 y el 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Vamos a ver un par de cosas acá. Hay una historia de un hombre que se dirigía a la casa de un amigo al otro lado de un bosque. Era una noche oscura y el hombre no podía ver claramente por dónde iba. Mientras él caminaba, constantemente se tropezaba con alguna raíz, con algún charco, y constantemente vivía cayéndose. Sacudiéndose constantemente porque se caía, seguía adelante. Finalmente, vio la distancia a la luz de la casa de su amigo. Y mientras se acercaba, miró sus ropas y se dio cuenta de la suciedad que había recibido en medio de la oscuridad del bosque. Se sacudió la ropa y continuó haciéndose más luz, pero mientras más se acercaba a la luz, más sucio se veía. Y esta es una forma de entender lo que ocurre en nuestra vida cristiana. Escuche lo que le voy a decir. Mientras más nos acercamos a Jesús, más nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Y mientras más vemos al Señor Jesús, más reconocemos nuestra debilidad. Algo muy extraño que vamos a ir experimentando, pero el hecho es que nunca podremos entender completamente a Dios y sus caminos. A veces creemos entenderlo, pero cuando uno cree que ya lo entendió, no lo ha entendido. ¿Cómo es eso de que entre más me acerco al Señor, más sucio me veo? Razón, el profeta Isaías decía que como son más altos los cielos que la tierra, así son nuestros caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pablo también hablaba de aquellas cosas que ojo no vio ni oído oyó, que no han subido en corazón de hombre. Aquí ambos pasajes nos hablan de la incapacidad de la mente humana para concebir e imaginar lo que Dios ha preparado. Pablo le escribe a los efesios diciéndoles que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y también le escribe a los romanos en el capítulo 11, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Entonces vemos acá que hay un misterio con respecto a Dios y sus caminos
que Pablo, con toda su interpretación y discernimiento espiritual, le era difícil entender. El apóstol Pablo estaba admirado de lo maravilloso de Dios y sus caminos, que eran más altos y más grandes de lo que su mente pudiera imaginar. Es muy fácil pensar que porque hemos tomado algún curso por ahí de teología y que ya hemos leído un par de veces la Biblia, vamos a comprender a Dios y vamos a entender sus propósitos. Sin embargo, amados hermanos, Pablo nos está diciendo que Dios es mucho más grande que un curso de teología, que una práctica de compartir un sermón. No. Creer que hemos aprendido todo lo que hay que saber de Dios significa reducirlo en nuestras mentes y pensar que hemos triunfado espiritualmente es hacernos iguales a Dios, quienes solamente Él es perfecto. Pablo llegó a comprender que todavía tenía mucho por aprender y que aún no había alcanzado todo lo que Dios tenía para él. ¿Y sabe qué? Nosotros deberíamos también aprender esto. Y por eso escribe, no que lo haya alcanzado ya. No solo podemos entender completamente a Dios y sus caminos, sino que la realidad es que nunca podremos siquiera entendernos a nosotros mismos. Si abrimos nuestra mente a Dios, Él nos va a enseñar cosas acerca de nosotros que nunca supimos. Él sabe cómo mostrar nuestros motivos secretos, nuestras intenciones, y Él revela nuestras actitudes. Por ejemplo, la negación de Pedro al Señor sirvió para mostrarle su debilidad, pues era algo que él no había visto en sí mismo. Ha habido muchos momentos en nuestras vidas cuando Dios ha expuesto errores y pecados, y eso nos hace sentir mal, pero el Señor no quiere que nos quedemos en la emoción, sino que descubramos lo que no conocemos de nosotros mismos. Dios sabe cuántas cosas hacemos y aún de las que nosotros no conocemos. A veces pensamos que nos conocemos bien a nosotros y cuando Dios nos habla y nos muestra, nos quedamos sorprendidos de que estamos cortos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Piensa estar firme. Pedro no tenía planificado negar al Señor Jesús. Él se creía fuerte, pero Dios le mostró su debilidad. David no despertó por la mañana pensando que ese día iba a adulterar con Betsabé. Grandes hombres de Dios cayeron sobre sus rostros y fueron humillados a través de las circunstancias. Ellos llegaron a comprender, al igual que el apóstol Pablo, que todavía no habían alcanzado todo lo que Dios tenía reservado para ellos y que tenían que seguir aprendiendo y seguir creciendo. A Job, por ejemplo, le fue arrebatado todo lo que poseía, sus hijos, su salud. Y al reflexionar en Dios, Job, él dice en el capítulo 42, verso 5, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él creía conocer a Dios, pero no. Hay una gran diferencia entre escuchar y ver. Para muchas personas, Dios tiene una gran teología a aprender a través de tradiciones para mantener, pero Dios es mucho más grande que teología y tradiciones. Job experimentó a Dios ¿en dónde? En su sufrimiento de una forma en la que muchos en su tiempo nunca lo habían experimentado. Job describió a un Dios como un hombre recto e intachable, temeroso de Dios, apartado del mal, pero al final de su sufrimiento declaró, mas ahora mis ojos te ven. Como Pablo, como Job, a pesar de ser grandes hombres, no habían alcanzado todo lo que Dios había tenido para ellos. Dios se manifestó a Job a través de las pruebas que experimentó.
En Hebreos 5:7 leemos algo interesante. Y Cristo en los días de su carne, escuche, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Wow! Si Jesús aprendió de lo que padeció, entonces seguramente nosotros también tenemos mucho que aprender, hermano. Pablo sabía que no le había alcanzado todo, y esta actitud de humildad abrió el camino para que Dios hiciera cosas grandes. No se puede crecer si se cree que ya se ha alcanzado todo, y no se puede aprender si se cree que ya lo sabemos todo. Entonces quiero preguntarle, ¿quiere usted permitirle a Dios usar las circunstancias de su vida para enseñarle y acercarse a Él? ¿Le gustaría abrir su mente para aprender lo que Él quiere a través de las cosas que suceden a lo largo de su camino? ¿Reconoce que todavía no ha alcanzado todo lo que Dios tiene para usted? Amados hermanos, hay mucho más que Dios quiere enseñarnos. Pablo reconoció sus deficiencias y su necesidad de seguir creciendo. ¿Y usted las reconoce? Yo le invito a que abramos nuestros corazones para que Dios se manifieste. Si queremos vivir vidas victoriosas en medio de las luchas, debemos estar preparados para aprender lecciones que Dios quiere enseñarnos a través de la vida. Pablo sigue diciendo, sino que prosigo por ver si logro asir. Esta palabra me llamó la atención. En este verso 12, quiero que analicemos ese versículo, porque Jesús había asido al apóstol Pablo. Hablándole aquí a los filipenses, le estaba hablando diciéndoles, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Déjeme leerle en otra versión este versículo, porque esa palabra asir no es tan popular en nuestro lenguaje. Le voy a leer la versión NTV para comprender. Versículo número 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección, para lo cual Cristo Jesús primeramente hizo. Asir es del verbo hacer. Pablo había sido siempre, como ya mencionamos, un hombre religioso. Como fariseo era un celoso observador de la ley, y era un judío cabal. De hecho, cuando el cristianismo comenzó a aparecer en esa región, tomó una posición activa y firme en contra de aquellos que estaban predicando. Sin embargo, cuando Pablo se encontró con Jesús, su vida fue transformada. Ese día, el Señor lo hizo de él. A eso se refiere la palabra asir. Pablo fue asido por el Señor. La palabra asir significa agarrar, poseer. Y eso fue lo que experimentó Pablo. El Señor Jesucristo agarró su corazón y desde ese momento lo poseyó. Él conquistó a Pablo y lo sometió a su señorío, porque la vida de Pablo ya no sería la misma. Desde ese momento de la conversión, Pablo se dio cuenta que ya no se pertenecía a sí mismo y vivió con una meta en mente, no pensando en él, sino pensando en aquel que lo había conquistado en su corazón. Desde el momento en que Pablo fue asido por Cristo, estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por él. Consideraba que su vida no tenía ningún valor si no la usaba para completar la tarea del Señor Jesucristo.
Su pasión por el llamado que Dios había puesto en su corazón era tan fuerte que estaba dispuesto a ser anatema o maldito y separado de Cristo, si haciendo esto pudiera él ganar para salvación a aquellos de su propia raza. El profeta Jeremías también experimentó este llamado que le habla, este asir. En Jeremías capítulo número 20, verso 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y yo dije: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí un corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Se puede sentir en las palabras del profeta Jeremías esa pasión, pues hablar en nombre de Dios le había causado insultos y reproche, y las personas lo odiaban por eso. Pero cuando intentó dejar de hablar en el nombre del Señor, no pudo soportar ese silencio, porque las palabras de Dios, dice, eran como fuego en sus huesos, esperando estallar. Cuando en nuestras vidas experimentamos ese asir, ese poseer de Dios, ese agarrar de Jesús en nuestras vidas, vamos a experimentar esa misma sensación, amados hermanos. Él enciende una pasión en nuestros corazones que no será fácilmente apagada. Después de haber sido azotado por el concilio judío, los apóstoles se marchaban sintiéndose animados por el privilegio de ser dignos de padecer en el nombre de Jesús, como lo dice Hechos capítulo número 5. Estos hombres y mujeres que habla, por ejemplo, Hebreos 11, hombres que sufrieron por causa del Evangelio, ellos soportaron voluntariamente la persecución por el gozo que se les había puesto por delante. La meta de Pablo en la vida era asir aquello para lo cual él había sido asido por Cristo. ¿Usted ya ha sido agarrado por el Señor? ¿Él ha puesto un llamado en su vida? ¿La pasión por conocerle y hacer su voluntad es constante en usted? Amados hermanos, es un enorme privilegio ser su embajador. Nuestros corazones han sido hechos cautivos y nuestras vidas han sido transformadas. La pasión por Cristo y su propósito nos mueve y nos motiva. Como Pablo, también nosotros sentiremos la oposición del enemigo, pero no nos podremos sentir complacidos fuera de ese propósito. Podremos experimentar el gozo de la obediencia y la fidelidad aún en medio de las pruebas que vengan, porque sabemos que estamos cumpliendo su propósito. En una ocasión, cuando todos se apartaron del Señor Jesús, Él les preguntó a sus discípulos si ellos también lo abandonarían. Pedro fue el quien contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo número 6. Yo termino con esta frase: cuando nuestros corazones y voluntades son conquistadas por Cristo, no hay otro a quien acudir y ni siquiera a otro a quien podamos ir. 3 cosas que hemos visto en esta reflexión que hoy el Señor nos ha puesto en nuestros corazones. Número 1, seamos participantes de su muerte. Eso significa tener una vida en sacrificio, en obediencia, con la esperanza de victoria por su resurrección. Número 2,
no comprendemos todo de Dios y sus caminos. Y por eso debemos siempre depender del Señor, porque en cada cosa que nos sucede, Dios nos enseña algo. Estemos dispuestos para aprender siempre. Y número 3, tenga usted una pasión por el Señor. Deje que el Señor tome su corazón, agarre su corazón y verá que aún en medio de las pruebas, usted no dejará al Señor. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.